de aguas, hermano. Va a ser un antes y un después en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estamos terminando ya el año 2024 y estamos a punto de empezar un año nuevo, 2025. Y Dios puso esta palabra en mi corazón para compartirla con la iglesia. Y en lo personal es una palabra que me impacta, que me anima, que me alienta a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y luego el salmo que leía Suri, ¿verdad? Tiene que ver con la palabra del día de hoy, hermanos. ¿Verdad? Que declaraba una oración y después de que decía, para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo, para siempre es su misericordia. Y eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo, que nos ayude a entender en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta ahí el tema del día de hoy. Tenemos un Dios inmutable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Quizás muchos no entiendan qué es eso de inmutable, pastor. Pues en términos generales, el término inmutable quiere decir que tenemos un Dios que no cambia, ¿sí? Y que todas las promesas que Él te ha dado, ¿verdad?, son en Él sí y en Él amén. O sea, Él no cambia. Si Él te ha prometido algo, Él lo va a hacer. ¿Sí me estás escuchando? Si Él te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Quizás el enemigo te ha robado, ¿verdad?, esa promesa, te ha robado esa palabra, y tú andas caminando en la vida como que nada sucede, nada pasa. Pero hoy el Señor te dice, mira, yo soy un Dios inmutable, yo soy un Dios que no cambia, y si yo te he prometido algo, yo te lo voy a cumplir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces por eso les digo que este año ya es un año diferente, porque si tú entiendes esta palabra y la guardas en tu corazón y la pones en práctica, Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Amén. Y por eso dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Así es que en esta hora yo quiero que con tu corazón creas que tienes un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Créelo en tu corazón. Y número 2, confiésalo con tu boca. Diga conmigo, creo en mi corazón que mi Dios es un Dios inmutable. Y lo confieso con mi boca. Y que Él va a cumplir sus promesas. Amén. Así es que rápidamente acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 6. Esta palabra está poderosa, hermano, y Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla para que podamos vivirla, para que podamos caminar en ella, Señor, con confianza, con seguridad de que tú eres un Dios inmutable, de que tú eres un Dios que no falla. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que nuestro Dios no falla? ¿Cuántos creen que nuestro Dios no cambia? Amén. No cambia. Nosotros cambiamos, ¿verdad? Somos volubles, a veces le alabamos, a veces no le alabamos, a veces le servimos, a veces no le servimos, a veces estamos contentos, a veces estamos enojados, pero nuestro Dios no cambia, Él permanece fiel. Entonces vamos a Hebreos capítulo 6, versículo, quiero leerles del 12 en adelante, no, del 13. Amén, ¿ya están ahí, amados hermanos? Hebreos 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien más alto, ¿qué hizo? Juró por él mismo, hermano. Diga conmigo, ¡wow! Híjole, como que no entendemos, ¿verdad?, de qué se trata esto. Y ahorita lo vamos a entender más adelante. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Te bendeciré y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces esa bendición fue para Abraham. Y en señal, ¿verdad?, de que él la iba a cumplir, dice, juró por él mismo, hermano. De tal manera que ese juramento es inmutable, ese juramento es firme, ese juramento es fiel, ese juramento es eterno y el Señor lo cumple.
y tú eres heredero de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dice, versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos lo reciben, hermano? ¿Cómo nos va a bendecir? ¿Con qué? Con abundancia. Número uno, nos va a bendecir con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó con Abraham, hermanos? Alcanzó la promesa. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham, hermano? Esperar con paciencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Quizás tú has estado esperando con paciencia, pero no solamente es el hecho de esperar, hermano, sino de creer que Dios ha interpuesto juramento. Y de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Amén. Ok. Versículo 16. Porque los hombres, hermano, pongan mucha atención, ciertamente juran ¿por quién? Por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿No? Es decir, cuando nosotros hacemos una promesa entre hombres, ¿qué hacemos? Un juramento. ¿Por quién? Por nosotros, no, por alguien mayor, para que ese juramento tenga validez y tenga peso, tenga poder. Y una vez que hacen ese juramento, dice, para ellos el fin de toda controversia es el juramento ¿para qué? Confirmación. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa, hermanos? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Dígame, yo. Tú eres el heredero de la promesa de Dios, hermano. Porque le dijo en ti y en tu simiente. ¿Y sabes cuál es la simiente de Abraham? Es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces fuiste hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios también eres heredero de Dios y coheredero con Cristo de todas estas promesas, hermano. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, digan amén, de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, ¿qué interpuso, hermano? Juramento. Es decir, miren, herederos de la promesa que están aquí, para que ustedes vean que mis promesas son fieles y verdaderas, yo voy a establecer un juramento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es decir, que todo lo que te ha prometido Dios, Él hizo un juramento de que te lo va a cumplir. Por eso dice la Escritura que todas las promesas en Jesucristo son en Él sí y en Él amén. Porque se cumplen sí o sí, hermano. Amén. Entonces interpuso un juramento. Versículo 18, hermanos. Para que por dos cosas inmutables, diga conmigo, inmutables. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambian. Dos cosas que no cambian. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, que todas las promesas que están en su palabra son inmutables. Por dos cosas que hizo Dios. Número uno, juró por Él mismo, por su nombre, interpuso su nombre, hermano. Es como cuando antes hacían pactos, ¿no? Los antiguos. ¿Cómo eran los pactos que hacían ellos, hermano? ¿Cómo eran las promesas? Con juramento. Y la palabra tenía valor. Hoy en día ya no, ¿verdad? Si no hay un papelito de por medio, no firmas nada. Pero antes, como mi hermano Celestino que está aquí, que ya es de la generación anterior, ¿cómo sellaban los compromisos, hermano? Con la palabra. Con mi palabra. Te doy mi palabra. Y nuestro Dios no solamente interpuso su palabra, sino que interpuso un ¿qué? Juramento. ¿Por quién juró? Por Él mismo. De tal manera que todas sus promesas son fieles y son verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez que ya les leí un poquito del contexto, ahora sí vamos a entrar de lleno a la predicación. Hebreos 6:17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, ¿qué nos quiere mostrar a nosotros? Más abundantemente a los herederos de la promesa,
nos quiere mostrar que la inmutabilidad de su consejo. Y ahorita vamos a verlo, ya vimos lo que es inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no cambia. Si Dios te dijo algo, ya no lo va a cambiar, hermano. No es como el ser humano, ¿verdad? Que decimos una cosa, hacemos una promesa y después ¿qué hacemos? La cambiamos. El enemigo, ¿verdad? Hace promesas y ¿qué crees que hace? Las cambia. Pero nuestro Dios es inmutable y todas las promesas que Él te ha hecho, Él las va a cumplir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así es que no te des por vencido, no te des por desanimado, sino di, Señor, yo espero con paciencia como Abraham, porque yo sé que tus promesas son inmutables. Así es que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿un qué? Un juramento. En otras palabras, hermano, Dios nos ha dado un juramento de que te va a cumplir lo que te ha prometido. Y si tú entiendes esto y descansas en esto y confías en esto, entonces, Marichú, tú vas a ver aquí a tus hermanos sirviendo a Jesucristo. Porque esa es la promesa que Dios te ha dado. Y para que tú entiendas que es verdadera, interpuso un ¿qué? Juramento. Entonces yo no sé cuál sea, ¿verdad?, la promesa que tú estás esperando, pero el Señor ha interpuesto un ¿qué? Un juramento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dicen los hombres para que, por ejemplo, te piden prestado? No, no me vas a pagar, no, préstame. ¿Qué dicen? ¿De lo qué? ¿De lo qué? Te juro que te voy a pagar. ¿Y qué sucede? Terminas enemistado porque no te pagó, pero juró. Pero nuestro Dios es inmutable. Y si Él ha hecho un juramento, hermanos, Él lo va a cumplir. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Le puedes dar un aplauso? ¡Wow! Y entonces ahorita vamos a ver que todas las promesas que Dios nos ha dado aquí como casa del Padre, ¿qué crees? Se van a cumplir, hermano. Se han cumplido. El otro día me metí ahí a buscar la profecía que nos dio el profeta Heikki Taka, la verdad, en el aniversario, donde decía, ya sálganse de este lugar y ya el Señor tiene el lugar preparado para ustedes, abran las puertas porque la gente va a empezar a entrar. ¿Y sabes qué dijo algo bien específico? Dice, Dios va a mandar un profeta ahí. Cuando estábamos allá, Dios va a mandar un profeta para que se active el ministerio profético. Y quizás muchos de ustedes ni lo saben, ¿verdad? Porque a lo mejor nada más viene, se congrega y se va y no se mete en las cosas de Dios. Pero efectivamente llegó un profeta a la iglesia, hermano. Llegó un profeta, llegó ahí un varón y estuvo congregándose como 2, 3 meses, hermano. Y quizás la iglesia no se enteró porque pues, no platicaban con él, pero yo platicaba con él y dice, yo soy profeta y el Señor me mandó. Entonces todas las promesas que Dios nos ha dado se han cumplido. Y todo lo que está pendiente se va a cumplir. Amén. Entonces por eso diga el exagerado, no te aflijas ni te agüites, hermano, porque si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo único que hizo Abraham? Fue paciente, hermano. Obviamente no estaba ahí esperando, ¿no? Estaba siendo paciente, pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces igual nosotros, hermano, vamos a esperar con paciencia, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Queriendo mostrar a los herederos más abundantemente la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso un ¿qué, hermano? Juramento. En otras palabras, Dios nos dice, te juro por mi nombre que yo te voy a cumplir todo lo que te he prometido. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios nos ha prometido muchas cosas en su palabra. Dios nos ha prometido que Él es nuestro sanador. ¿Cuántos reciben la sanidad? Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ok, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, 2 cosas que no cambian, hermano, en las cuales es imposible que Dios mienta. 2 cosas inmutables. Número 1, su nombre. Y número 2, interpuso un juramento.
Y esas dos cosas son inmutables. Su nombre no cambia, su nombre es eterno, es poderoso, ¿verdad? Y además no solamente interpuso su nombre como fiador, sino que hizo un juramento, hermano. Les repito, ¿verdad? En la antigüedad, cuando unas personas juraba a otra, era respetado el juramento, hermano. Se respetaba. Ah, me juró, me va a cumplir. Hoy en día se ha desvirtuado todo eso, ¿verdad? Hoy en día yo creo que ya están extintas esas personas, ¿verdad? Que dicen, te doy mi palabra. Te lo juro. Y la mayoría de juramentos, dice que el juramento era uno mayor, ¿no? Para que tuviera validez, porque no era, te lo juro por mí, no, te lo juro. Muchos que dicen, te lo juro por mi madre, ¿no? Pobre madre, ya está bien desacreditada, ¿verdad? Tanto que han jurado. Otros, ¿verdad? Para querer conmover a la persona, te lo juro por la vida de mis hijos, pobres hijos, ya, ¿cómo están, hermano? Porque se ha perdido. Pero Dios, queriéndonos mostrar a nosotros herederos su promesa, dice, juró por Él mismo que iba a cumplir sus promesas. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿verdad? Y si tenemos esa seguridad, hermano, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dile que está a tu lado, ten consuelo y ten esperanza. No te rajes, Dios lo va a cumplir. Eso que para ti parece imposible, para Dios es posible, hermano. El término inmutable en la Biblia se refiere a la naturaleza constante e inalterable de Dios. Inmutable, ¿qué quiere decir, hermano? La naturaleza constante, que Dios es constante y es inalterable. O sea, Dios no cambia, hermano. Dios no te promete y después te dice, no, siempre no, te lo voy a conceder. En un mundo donde todo cambia, ¿no? En este mundo que vivimos todo cambia, la inmutabilidad de Dios proporciona, fíjate lo que nos proporciona el saber que Dios es inmutable, un fundamento sólido para la fe y la práctica espiritual. Si yo sé que mi Dios no cambia, si yo sé que mi Dios es inmutable, entonces yo me tengo que afirmar en la fe y en la práctica espiritual. Yo tengo que decir, ¿sabes qué, Señor? Me entrego con todo porque yo sé que tú no cambias, porque yo sé que tú eres fiel y que tú vas a cumplir tus promesas en mi vida. ¿Sí lo estás entendiendo? Porque si tú tienes esa certeza y esa convicción, dices, me entrego al Señor, le sirvo con todo mi corazón, ya no dudo en que si voy a hacer esto, voy a hacer, me entrego al Señor. Porque su inmutabilidad, ¿verdad? Es un fundamento sólido para mi fe y para mi práctica espiritual. Porque si yo creo que Dios es inmutable y que su palabra es fiel y verdadera, entonces yo empiezo a caminar en lo sobrenatural de Dios. Entonces yo empiezo a declarar las cosas que no son como si fueran. Entonces yo empiezo a poner mi vista no en las cosas que veo, sino en las que no veo. Cuando yo creo que mi Dios es inmutable. Cuando yo creo que mi Dios es inmutable, entonces puedo caminar sobre las aguas, hermano. Porque Él lo ha jurado, Él lo ha prometido. La inmutabilidad de Dios es una de las características más importantes y fundamentales de su naturaleza, según la enseñanza bíblica. Escuche, hermano, esta doctrina de la inmutabilidad de Dios afirma que Dios no cambia en su esencia, sus atributos, ni en sus promesas. Diga conmigo, Dios no cambia. Y leía Suri ese salmo, ¿no? ¿Qué decía el salmo? Para siempre es. No, pero primero hablaba de las hazañas que Dios hizo, ¿no? Dios nos sacó de Egipto porque para siempre es su misericordia. Dios hizo esto porque para siempre es su misericordia. Dios, porque para siempre es su misericordia. Dios alcanzó a Marichú porque para siempre es su misericordia. Dios sanó a Misadaí porque para siempre es su misericordia. Dios levantó al pastor porque para siempre es su misericordia. Y ahí podemos ver la inmutabilidad. Dios no cambia. Y los mismos milagros que hizo en el Génesis, los sigue haciendo hoy, hermano.
porque Él no cambia. Y tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Si hay una generación a la cual Dios le va a demandar, es a nosotros, porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios escrita, hermanos. El Señor Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Muchos quisieron ver lo que ustedes vieron y no lo vieron, pero creyeron. Entonces, después de todo lo que nosotros hemos visto, hermano, ya no te queda decir que no crees, hermano. Porque entonces no estás creyendo en la inmutabilidad de Dios. Y de ahí me agarro, diga conmigo, y de ahí me agarro. ¿Verdad? Para mi enfermedad, ¿de dónde me agarro? De la inmutabilidad de Dios. Él no cambia, Él es un Dios sanador. ¿O nada más fue sanador en el Antiguo Testamento? ¿Nada más fue sanador en los Evangelios? ¿O también es sanador hoy, hermano? Entonces, si tú tienes esa seguridad, entonces de ahí me agarro y no me suelto. ¿Qué hizo Jacob cuando peleó con el ángel de Dios, hermano? ¿Qué hizo? Y no me suelto hasta que me bendigas. Entonces hoy de la misma manera, Señor, tú dices, Señor, y yo me agarro de tu inmutabilidad y no te suelto hasta que me bendigas. Y declaro que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando tú entiendes esto, entonces ya toma otro sentido la palabra, ¿verdad? Dice otro versículo, porque nuevas son cada mañana, ¿qué, hermano? Sus misericordias. ¿Por qué son nuevas cada mañana sus misericordias, hermano? Porque Él es un Dios inmutable. Él no puede cambiar. Nunca va a haber un día que amanezca y digas, híjole, este día no hay misericordia de Dios. Todos los días nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad cada noche. Y cuando tú entiendes esto, dices, pues, ¿para qué ando dudando si mi Dios es inmutable? Y cada mañana puedo ver su misericordia sobre mi vida. Y cada noche que me voy a dormir, su fidelidad. Amén. Avanzo. Pero estamos hablando de la inmutabilidad y del consejo. Son dos cosas. Inmutables, que Dios no cambia. Y el consejo de Dios, fíjese lo que se refiere cuando dice la inmutabilidad de su consejo. Es decir, que su consejo no cambia. ¿Y qué es su consejo? El término consejo significa la voluntad, el propósito, la determinación, el designio de Dios, ¿verdad? Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces el consejo de Dios es el plan eterno y perfecto de Dios que fue diseñado ¿desde dónde, hermano? Desde el principio. Entonces cuando estamos leyendo aquí la Biblia habla de la inmutabilidad de su consejo. Es decir, que el plan que Él ya trazó, ¿verdad? Donde estamos incluidos tú y yo, es inmutable. No cambia. Por eso todas sus promesas en Él son sí y en Él amén. Entonces, si yo me mantengo firme, fiel a esa inmutabilidad, a ese consejo, pues yo tengo, ¿verdad?, mi destino asegurado. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 22 dice, fíjese acerca del consejo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Fíjese quién se unió contra Jesús. A quien ungiste se unió Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es decir, que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo naciera, celebramos, ¿verdad?, la semana pasada, que naciera, que viviera y que muriera en la cruz, ya había sido determinado por el anticipado consejo de Dios. ¿Y cómo es el consejo de Dios, hermanos? ¿Cómo es el consejo de Dios? Es inmutable. O sea que sí o sí, Jesucristo tenía que ir ¿a dónde, hermano? A la cruz. Porque ya estaba determinado. Entonces lo que va a pasar contigo ya está determinado por el anticipado consejo. No es que dice Dios, a ver este día qué le voy a mandar a esta persona. No, ya está determinado.
Y por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que orabas por mis hermanos, antes de que te formasen en el vientre de tu madre, te conocí. Desde el anticipado consejo, que es inmutable, que no cambia. Entonces, ¿verdad? Prendieron a Jesús para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces, lo que va a suceder, hermanos, ya está determinado por el consejo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer y creerle a Dios. Y hacer lo que tenemos que hacer, hermano. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Somos hechura de quién, hermano? De Dios. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que en su inmutable consejo, ¿qué preparó Dios de antemano, hermanos? ¿Qué preparó? Buenas obras. ¿Cuándo las preparó? ¿Ahorita? ¿Mañana? De antemano. ¿Y para qué preparó esas buenas obras? Para que tú y yo caminemos en ellas. No es que vas a caminar en algo nuevo, hermano. Es algo que ya está determinado. Ahora solamente camina en ellas. ¿Cuándo ganó el Señor tu sanidad? ¿Cuándo la ganó? Desde antes, hermano. Ahora solamente camina en ella. Yo creo que soy sano. Yo creo que soy libre en el nombre de Jesús. Así es que el Señor, ¿verdad? Cuando yo escucho este anticipado consejo, ¿verdad? Me puedo imaginar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo planeando todo anticipadamente para que nosotros caminemos en esas obras. Así es que si tú crees en Jesús, ¿verdad? Y crees en su inmutabilidad, pues ya sabes en dónde tienes que caminar. Y si no estás caminando en ese camino, dile que está a tu lado, ¿por qué andas extraviado? Jesucristo dijo, mira, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy esas obras en las cuales tú tienes que caminar. ¿Y qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo y que va a ser el discipulado que vamos a empezar a tomar? El Señor Jesucristo empezó a caminar, ¿sabe qué andaba haciendo? Dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y vine a anunciar el reino de Dios. Si yo echo fuera demonios y sano a los enfermos, es porque el reino de Dios se ha acercado. Y eso es en lo que nosotros tenemos que caminar. Porque nosotros somos del reino de Dios, hermano. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces, ¿a qué fuimos enviados a esta tierra? A establecer el reino de Dios. ¿Y cómo lo establecemos? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando caminamos en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, por un momento medita en qué estás caminando, hermano. Dios preparó unas obras. ¿Por dónde andas? No te extravíes, hermano, hermana. El Salmo 33:11, fíjese qué hermosa es la palabra de Dios. El consejo de Jehová permanece para siempre. ¿Cuál es el consejo? ¿Verdad? Les vuelvo a repetir el consejo de Dios. El consejo significa la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la determinación, el designio. ¿Verdad? Es el anuncio de lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo es el consejo de Dios? Permanece para siempre. Y por eso, hermanos, hasta la naturaleza obedece a Dios. El mar le obedece, el viento le obedece, los muertos le obedecen, hermano. Los demonios le obedecen, hermano. Porque su consejo es inmutable, no cambia.
No es como la bolsa de valores, hermano, que un día está arriba y otro día está abajo, un día está arriba y otro día está abajo, ¿verdad? Y si tú le entras cuando está abajo, pues ya perdiste todo tu dinero. Pero en Dios puedes tener la confianza de que Él nunca va a cambiar. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Porque Él es un Dios inmutable. Si Él te ha prometido algo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, quite su carita de tristeza, ¿verdad? Porque si Dios le va a cumplir su promesa, ¿usted cómo tiene que estar, hermano? ¿Cómo tiene que estar? Alegre, hermano. Avanzo. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio, hermanos. Dios no cambia, hermanos. Dice, y por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos, hermano? Porque Dios no cambia. Porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero también es un Dios de justicia, hermano. Y dice su palabra que no tendrá por inocente al culpable. Dios no puede negarse a sí mismo. Es inmutable. Su amor, su misericordia, su fidelidad, pero también su justicia, hermano. Dios nos ama, ¿verdad? Y nos perdona, pero también es un Dios justo. Y que dará el pago a cada quien según sus obras. Y quiero terminar con Hebreos capítulo 13, versículo 8, hermanos. Quiero que me ayuden a leerlo todos juntos, fuerte la de 3. 1, 2, 3. Otra vez. Es decir, no cambia. Es el mismo que abrió el Mar Rojo. Es el mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo que sacó a Pedro de la cárcel. Y es el mismo que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Entonces quiero terminar con que usted entienda que nuestro Dios es inmutable, que Él no cambia y que todo lo que sucede ya está determinado por su anticipado consejo. Nosotros solamente tenemos que caminar en esas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Allá está mi hermano Paco, Pastor Paco de Mahanaín, ¿verdad? Antes de empezar la reunión estábamos hablando del festival Feliz Cumpleaños Jesús. Y decíamos, ¿verdad?, que fue un evento complicado, costoso, y que se dio en el zócalo de la ciudad. Porque nuestro Dios es un Dios inmutable. Porque nuestro Dios no cambia. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es caminar en las obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y yo le voy a pedir que mediten todo esto, hermano. Mientras oramos, yo voy a resumir, ¿verdad?, lo que es la inmutabilidad del consejo de Dios, para que usted lo pueda entender y diga: Señor, gracias, porque inmutabilidad quiere decir que tú no cambias, Señor, y tu consejo es ese plan eterno y perfecto que tú has diseñado juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener la certeza y la convicción y la seguridad de que tú, Señor, vas a cumplir tus promesas, porque tú juraste por tu propio nombre que ibas a cumplir tus promesas, Señor.
En esta hora, Señor, nosotros creemos, Señor, en la inmutabilidad de tu consejo. Y por fe, Señor, lo recibimos. Y esperamos con paciencia, Señor. Pero mientras tenemos esa seguridad, Señor, de que tú vas a cumplir todo lo que has planeado, Señor, nosotros queremos caminar en esas obras que tú has preparado para que nosotros andemos en ellas. Y si estamos en esta casa, Señor, tenemos que caminar en las obras que tú has preparado para esta casa desde antes, en el nombre de Jesús. Si yo estoy en esta casa, Señor, yo quiero caminar. Diga conmigo, si yo estoy en esta casa, yo quiero caminar en las obras que tú has preparado de antemano para esta casa, para que yo camine en ellas. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Y entendemos, Señor, que en tu inmenso amor, y para que no haya duda en nuestros corazones, tú impusiste un juramento. Tú juraste a los herederos que somos nosotros, que tus promesas nunca fallarían, que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tu fidelidad es cada noche. Te bendecimos, Señor. Yo te pido en esta hora que traigas una convicción sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que puedan agarrarse con certeza de tu juramento, Señor. Porque es imposible, Señor, que por dos cosas inmutables tú no cumplas tus promesas. Tu nombre, que es santo, que es el nombre sobre todo nombre, y porque has interpuesto un juramento. Nos has jurado que nos bendecirás y que cumplirás tus promesas en nuestras vidas. Y lo único que quieres es que nosotros caminemos en cada una de ellas. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Dar un aplauso al Señor. ¿Cuántos deciden cerrar este año caminando en la inmutabilidad del consejo de Dios, hermano? ¿Cuántos deciden empezar el año nuevo caminando con esa certeza de que Dios ha interpuesto un juramento, hermano? Y de que todo lo que Él nos ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Ya ni siquiera tienes que dudarlo, solamente camina en ello. Y cada vez que pase alguien aquí a dar testimonio, tú te acuerdes de que Dios interpuso un juramento. Y que ya los testimonios no deberían de asombrarnos, porque es solamente el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Que Dios les bendiga.